Arrancó el Mundial de Clubes, este torneo que particularmente a mí me tenía totalmente emocionado, ansioso. Y si bien arrancó con un 0-0, que vamos a hablar de lleno en este video de ese único partido del primer día, quiero comunicarles que desde la estrella del potrero vamos a hacer un seguimiento total y absoluto, día a día, de todo este torneo, al igual que de la Copa Oro, que después hablaremos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con el día 1 del primer Super Mundial de Clubes. Un torneo inédito que lo vamos a conocer poco a poco, que nos va a traer equipos desconocidos y seguramente muy entretenidos y que obviamente va a coronar al primer verdadero campeón del mundo. Y digo verdadero porque me parece que es el primero que va a tener argumentos reales, más allá de los torneos que se hicieron hasta el día de hoy con ese nombre. Estos videos van a ser en formato podcast y me imagino que normalmente no tendremos tiempo para hacer ningún tipo de placa ni tampoco imagen. Así que te recomiendo que te pongas cómodo y que mientras escuches esto hagas alguna otra cosa. Que lo puedas tener como un acompañante diario de lo que es esta actualización o resumen, análisis de lo que vaya pasando en esta linda competencia. ¿Qué pasó hoy? Bueno, empató 0-0 el Inter de Miami, equipo invitado a este torneo, contra el Al-Ahly de Egipto, que para hacer un poco su currículum, es el triple campeón de la Champions de África. De hecho, de todas las competiciones diferentes de los que se clasificaron a este Mundial de Clubes, solamente, si no estoy equivocado, hay dos equipos que en este lapso de 4 años fueron bicampeones o más. Además del Auckland City, que ganó todos los torneos de Oceanía, es el Al-Ahly. O sea que tiene un currículum bastante potente porque realmente la Champions de África podríamos decir que es la tercera mejor, o al menos bastante pareja con la Champions de CONCACAF. Así que es un equipo muy potente, muy acostumbrado a jugar los mundiales de clubes y por ejemplo hace no mucho tiempo había vencido al Al-Ittihad dirigido por Marcelo Gallardo, un equipo árabe que había sido anfitrión del Mundial de Clubes, si no me equivoco, 2022-2023 y que por ejemplo tenía jugadores como Benzema o como Kanté. O sea que tenía un currículum pesado contra el Inter de Miami, que tiene a Messi, que tiene a Suárez, que tiene a Busquets, pero todos en una etapa de su carrera de retiro. 0-0 terminaron empatando en un partido que no estuvo para nada para el 0-0, porque si bien sí fue parejo dentro de todo, y podríamos decir que el empate dentro de todo cierra, no fue para 0-0 porque hubo bastantes aproximaciones y bastantes chances de gol que ambos equipos no pudieron aprovecharlas. El empate a nivel tabla de posiciones, recordemos en este grupo también están Palmeiras y Porto, es un empate negativo para ambos. Creo que si bien creo que este Mundial de Clubes nos va a mostrar por primera vez una comparativa real del nivel que hay en las diferentes confederaciones, a priori, y esto estamos hablando así, a priori, tanto Palmeiras como Porto van a ser mejores que Al-Ahly e Inter Miami. O sea, los candidatos a clasificarse son ambos equipos de habla portuguesa. O sea que si cualquiera de Inter de Miami o Al-Ahly quería intentar clasificar, mínimamente tenía que aspirar a ganar al otro, al rival accesible del grupo. Pero esto es fútbol. Quizás este empate le termina sirviendo a alguno de los dos para clasificarse, pero a priori a ninguno le sirve. Ni al Inter de Miami ni al Al-Ahly. Pero, obviamente, podríamos pensar que el Al-Ahly es el que sale con mayor tristeza porque, bueno, es un equipo que tiene unas aspiraciones más grandes, ¿no? Está más acostumbrado a jugar este tipo de torneos y con un equipo así que ni siquiera había ganado la Conca Champions, quizás era como más predecible que gane el Al-Ahly. Pero bueno, el Inter de Miami al mismo tiempo es el local y tiene a Messi, entonces el resultado realmente donde sea que lo analicemos, sea en tablas, sea en sensaciones, a ninguno le convence en lo absoluto. El partido fue un clásico duelo de un tiempo para cada uno. Estos partidos no son tan comunes en el fútbol, pero suelen darse mucho cuando hay un gol en el medio. Pero cuando es un 0-0 es más raro, porque por lo general cuando un equipo va ganando un partido, muchas veces en el primer tiempo, el técnico rival hace cambios en el segundo para que, mediante el desarrollo de partidos yendo perdiendo, haya una especie de respuesta. Pero en este caso 0-0 el primer tiempo, Al-Ahly siendo claramente superior. El segundo tiempo Inter de Miami corrigió algunas cosas que le permitieron ser superior todo el segundo tiempo. No solamente superior, sino bastante superior. Esto haciendo que sea un partido muy interesante dentro de lo que implica el banquillo. O sea,
tanto los cambios que hicieron los técnicos, como obviamente los técnicos mismos, las decisiones que tomaron. ¿Qué había pasado en el primer tiempo? Bueno, simplemente el Inter de Miami intentó tener una postura un poco arriesgada y sinceramente que algo que dijo Gastón Edul en la transmisión de DAZN, sorpresiva. Que a mí, en cierto punto, me sorprendió y al mismo tiempo entiendo que no tiene sentido que nos sorprenda. El Inter de Miami está acostumbrado a jugar así. En su liga es un equipo dentro de todo de los mejores equipos y por ende está acostumbrado a ser protagonista. ¿Qué es lo que intentó hacer? El tema es que se enfrentó contra un rival que está muy acostumbrado a jugar mundiales de clubes y por ende a tener este tipo de partidos así, siendo contraatacador. Y la verdad que lo hizo perfecto. El equipo se manejaba con una frialdad y con una toma de decisiones buenísima en las transiciones ofensivas. Y también había una gran, pero gran colaboración, recuperaciones en el medio de parte de sus mediocampistas. Hay que premiar a Fati, el número 8 del Al-Ahly, que hizo un partido muy bueno en ese sentido. También a Atia, que era el que estaba en el medio, el número 13, que tuvo un partido muchas recuperaciones. Y principalmente al tunecino Romande, el número 5. Estos tres mediocampistas tenían muchas recuperaciones. El Inter de Miami lo que terminaba teniendo en contra era que tenía casi siempre la posesión mediante sus centrales, Busquets y Redondo. Particularmente sus centrales, si bien Avilés no es que es un central limitado, no tuvo un buen partido y no es lo mismo que un mediocampista para pasar la pelota. Busquets tuvo un partido malísimo, tanto en pérdidas por demasiado tiempo con la pelota en el pie como en malos pases, y Redondo con poco contacto y también con algunas pérdidas. Estas pérdidas no eran casualidad, sino eran también porque el Al-Ahly tenía buenas intercepciones. Pero si los que la tenían siempre eran estos jugadores, y por otro lado estaban los que estaban más adelantados, o los laterales en cada posición correspondiente un poco más adelantados, dependía mucho de esos pases filtrados. Porque tenían la posesión, aspiraron un juego posicional y arriesgaron mucho por el medio. Así recuperaba, por ejemplo, Atia y salía a la contra. Y las contras eran preciosas y realmente estuvieron muy bien ejecutadas. De la mano de principalmente tres jugadores, que en realidad fueron 4 en total, porque desgraciadamente se lesionó a Shur, que era una de las figuras del Al-Ahly y también de la selección de Egipto, que rápidamente se tuvo que ir del partido por una molestia en el hombro. Pero el que entró, que fue Siso, que también es un jugador bastante conocido de este Al-Ahly, entró muy bien. Y la verdad es que para mí hasta jugó mejor que lo hizo Ayour. Pero bueno, pobre Ayour que jugó tan poco, tampoco podemos juzgarlo por lo poco que jugó, si encima jugó con molestias. Pero Trezeguet, Siso o Ayour y Ali, que es el delantero centro, el número 9, que es palestino, que venía a meter 4 goles en el último partido con el Al-Ahly, hicieron un muy buen trabajo. Por un lado, Ali tenía buenas recuperaciones desde atrás y era muy buen pivot. Tenía buena inteligencia y buena capacidad para soltar el equipo adelante. Después, Trezeguet o cualquiera de los otros dos jugadores conducían y se combinaban con diferentes paredes y así podían tener chances verticales. De hecho, Ustari, que fue la figura del primer tiempo, siendo al menos el jugador que más relevancia tuvo en el resultado, quizás no en el desarrollo, tapó varias veces. De hecho, podríamos juzgar que muchas definiciones de los jugadores del Al-Ahly fueron malas. Más que nada las primeras. Inclusive va a haber un penal del que hay que hablar. También fue un penal que a mi parecer, si bien es pateado fuerte, fue un penal mal pateado. La definición fallaba en el Al-Ahly, pero no fallaba todo lo demás. Realmente todo lo demás funcionaba muy bien. También vimos algunos pases interesantes de parte de los laterales, tanto Coca como Hani, que muchas veces encontraba al Inter de Miami mal parado. Más que nada daba la impresión de que la defensa, el espacio que había entre Falcón y Avilés era bastante grande. Esto haciendo que el Inter tenga muchas situaciones en las de que o estaba a esto de recibir un gol o literalmente le metieron un gol. Pero bueno, fue una jugada que terminó siendo offside. Mientras tanto, cuando la tenía el Inter de Miami no hacía mucho. Se aproximaba muchísimo al campo rival o estaba en el campo rival, pero terminaba perdiéndola. De hecho, hubo pocas ocasiones y las que estuvieron fueron más que nada tiros desde fuera del área o intentos de centros. Eso sí, cuando aparecía Messi daba la impresión de que el juego funcionaba mejor. Messi el primer tiempo no tuvo tanto contacto con la pelota, de hecho creo que tuvo que ver con que estaba esperanzado de que lo puedan asistir en el 3/4 de cancha. No lo hicieron mucho, tuvo que retroceder o volcarse banda y ahí él puede hacer cosas, pero obviamente puede hacer cosas menos importantes que las que podría hacer estando más adelante y más al medio. De esta forma el Inter de Miami se encontraba ante un partido que físicamente perdía mucho en la parte del medio, que sus laterales tenían cierto impronta, no tanto Gray como Allen, pero más que nada en el primer tiempo Gray aparecían, intentaban cosas, pero dependía mucho de los centros, y a la larga no te conviene nunca jugar a los centros contra el Al-Ahly, que físicamente tanto Dari como Ibrahim iban a superar a Suárez o a Messi, que son los jugadores que estaban por ahí. Algún intento de Ale Allende fue interesante, pero dentro de todo no se podía conectar. Perdía los duelos individuales y no tenía conexión.
Salvo por una última jugada de pelota parada, lo último del primer tiempo, Inter de Miami estaba perdiendo el partido, al menos tácticamente hablando. Y el Al-Ahly tuvo un penal al final del primer tiempo que lo patea mal Trezeguet y así termina 0-0. Hay que decir también que Avilés tuvo que haber sido expulsado aproximadamente en el minuto 30 y pico, que estaba amonestado y bien amonestado por una jugada táctica en la que se iba solo Trezeguet, si no me equivoco, no, creo que era Abu Ali, el delantero centro. Y después, en otra jugada en la que Trezeguet había superado a Messi con gambeta, nuevamente, tendrían que haberlo expulsado, porque era al menos doble amarilla, era una falta bastante fuerte y tácticamente importante. Lo perdonaron, de hecho después Avilés salió en el segundo tiempo al principio, que obviamente Mascherano lo sacó por un tema de que se lo iban a expulsar o iba a jugar muy condicionado. De esta forma, el primer tiempo termina con un Al-Ahly que había demostrado su gran capacidad en transiciones, un muy buen mediocampo físicamente en las posiciones, cómo ocupaban los espacios y también las recuperaciones, pero en la definición mal, más allá de que tuvo algunas jugadas en las que definió bien y Ustari tapó como una pelota parada, pero en general mucho mejor Al-Ahly. Y Inter no terminaba de encontrarle la vuelta desde ningún punto de vista. Muy flojo el primer tiempo, pero no estaba disparejo el trámite. El tema es de que si en un trámite que está bastante parejo y en el que no suele pasar mucho, tu rival tiene pocas ocasiones, que al menos son 5 o 6, que son todas muy buenas, obviamente eso hace que el trámite dentro del contexto en el que estaba sea muy favorable para este equipo, que en este caso era el Al-Ahly. Lo que pasó en el segundo tiempo diría yo que es bastante difícil de explicar, al menos del lado del Al-Ahly, porque el Inter de Miami intentó hacer algunas cosas diferentes y creo que intentó potenciar ciertas cosas que el primer tiempo habían funcionado, pero da la impresión de que la respuesta del Al-Ahly fue muy pasiva, como si verdaderamente el Inter de Miami hubiese salido a jugar con un ímpetu diferente, con una búsqueda mejor, y el Al-Ahly hubiese salido a jugar como si el partido no tuviera ninguna chance de cambiar. Y de hecho el Al-Ahly es curioso porque el segundo tiempo estuvo mucho más tiempo en propio campo y así todo, si bien tuvo un montón de tiempo con, por ejemplo, Avilés, con Avilés no justamente, pero con Falcón o con Gray que pasó a central en el segundo tiempo muy adelantados, casi todo no tuvo prácticamente jugadas de transición. Entonces, ¿qué pasó? Si en el primer tiempo había tenido un montón de jugadas en las que había podido aprovecharlo y en el segundo tiempo no, cuando en el segundo tiempo tuvo mucho menos. Bueno, es un gran problema. De hecho, fíjense este dato, en el primer tiempo tuvo aproximadamente 10 intentos de tiro el Al-Ahly contra menos de 5 el Inter de Miami, y en el segundo tiempo tuvo aproximadamente 10 tiros el Inter de Miami contra 2 el Al-Ahly. Bastante extraño. De hecho, el Al-Ahly empezó a mejorar mucho de la mano de, a mi parecer, varias cosas. Por un lado entró el Chelo Weigand a cambio de Avilés. Weigand ex Boca, lateral derecho, y Gray, que era el lateral derecho hasta ese punto, pasó a ser central. Esto me parece que tuvo cierta influencia porque Weigand empezó a presionar mucho más arriba, cosa que Gray no hacía. Gray subía con la pelota o desmarcándose, pero no subía en forma de presión. Esto hizo que el Inter de Miami tenga más gente y por ende que incomode mucho más las salidas. De hecho, si analizamos las jugadas que el primer tiempo tenía buenas transiciones el Al-Ahly, siempre provenían de momentos con buenos pases y rápidos en la parte inicial de la jugada. No es que desde el central iba hacia el delantero, sino que normalmente desde el mediocampista, en alguna combinación entre ellos, salía recién al delantero. No sé si esto lo detectó el Inter de Miami o no, o simplemente fue porque en algunas presiones en el primer tiempo lograron recuperar en la salida, pero buscaron mucha más presión. Buscaron no una presión loca de ir hacia la pelota, sino simplemente un posicionamiento mucho más alto que el primer tiempo y que efectivamente incomodó mucho al equipo rival. Ahora Inter de Miami, cuando tenía la pelota, la tenía en lugares mucho más adelante. Messi empezó a tener más contacto con la pelota, empezó a entrar en calor, que eso es lo que siempre tiene que pasar con Messi, que tenga contacto para que empiece a tener la sintonía fina correspondiente, y empezó a tener más oportunidades, por ejemplo, de amenazar con tiros, de tener centros con jugadores que están más cerca del área o muchos jugadores en el área, y de esta manera empezar a tener chances de gol claras. Las chances claras quizás llegaron hasta el final del partido, pero fueron generadas a través de un contexto que fue cada vez mejorando el Inter de Miami en ciertas consecuciones de pases, ciertas combinaciones, ganar pelotas paradas, y de hecho, bueno, creo que al final el Al-Ahly, que había mostrado todas las debilidades del Inter de Miami en defensa en el primer tiempo, terminó viéndose expuesto en defensa. También se vio como un equipo bastante débil. La diferencia es que Messi es Messi, ¿no? Que cualquier equipo parece débil al lado de Messi porque los pases que hace, los jugadores que se saca de encima muchas veces, las ideas que tiene y también cómo patea las pelotas paradas, es un diferencial que hasta a los mejores equipos del mundo siempre les fue difícil de frenar. Creo que Messi es el jugador del partido y lo que pasa con Messi es que es un jugador que tiene tanto riesgo que corre todo el tiempo que obviamente también tiene muchos errores. Creo que en el partido podemos contar 4 pelotas mínimo que pierde porque intenta hacer lo que hace siempre y sale mal.
Creo que en ese sentido eso pasó más en el primer tiempo que en el segundo. Por esa razón en el segundo tiempo su porcentaje de jugadas buenas fue muchísimo más alto. De esta manera, bueno, cuando Messi juega bien es difícil que el equipo juegue mal. Y bueno, el equipo mejoró muchísimo. Pero no solamente Messi, también Suárez estuvo más contacto con la pelota, se volcó más por izquierda, cosa que sirvió al equipo. Y en general todos empezaron a tener un nivel más alto. También los cambios fueron influyentes, por ejemplo el de Fafa, el jugador haitiano, que tuvo un cabezazo que fue bastante bueno y que estuvo cerca de entrar. Y por lo general una posición más adelantada en la cancha prohibió esos pases iniciales de las transiciones del Al-Ahly, y el Al-Ahly parece ser que no pudo hacer lo mismo mediante, por ejemplo, salidas de los centrales. Igualmente, la última jugada del partido tuvo una contra que increíblemente la desperdició con una pésima decisión del número 19 allá. Que bueno, no sé qué hizo, pero parecería ser como que se puso nervioso porque era la última del partido. A fin de cuentas, la sensación es mucho más favorable para el Inter de Miami. Este torneo va a mostrar por primera vez en la historia un fenómeno que es el tema del calendario. Todos los equipos juegan muchos partidos durante el año y este torneo es como un extra que no están acostumbrados, como puede pasar un poco con el Mundial también. Pero bueno, da la impresión de que el Mundial, al ser el Mundial, siempre hay como más espacio para el Mundial. En este caso no era así. Era como que no había tanto espacio y tuvieron que adaptarse igual. Y en ese sentido, el Inter de Miami parecería ser que el primer tiempo mejoró, eh, perdón, mejoró en el segundo tiempo con respecto al primero, porque justamente se cuidó más físicamente y tuvo más resto. Porque no estoy hablando de que los cambios tuvieron energía, porque Al-Ahly hizo todos los cambios muy rápido, reforzó las energías, pero los jugadores del Inter de Miami que cambiaron menos, así todo se mantuvo mucho más presente en el juego. Realmente me decepcionó el Al-Ahly por lo que pasó en el segundo tiempo. Pienso que lo que hizo el Inter no fue tanto, ni tampoco tan drástico como para que el Al-Ahly tenga una respuesta tan pobre. Siento que verdaderamente una pequeña vuelta de roja que le dio Mascherano cambió todo el partido, y considero que con también una pequeña vuelta de rosca de parte de los jugadores del Al-Ahly muy sencilla, el partido hubiese sido igual que el primer tiempo. Pero bueno, son cosas que pasan, hay nervios, es un torneo muy importante, hay mucha presión para ambos equipos. En este caso, Mascherano para mí gana la pulseada, al menos en el segundo tiempo. Y recordemos lo que siempre digo, el segundo tiempo siempre es más importante que el primero. Más que nada cuando un partido va a ser 0, porque todo se define en ese punto. Punto, justamente se llevan ambos, mal punto como ya dijimos. La cámara está toda bugueada. Ahí está. Pero bueno, considero que fue un partido interesante y entretenido más allá del resultado final. Me encantó. Siento que mañana van a haber partidos de otra índole, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el partido? ¿Sientan que el resultado le conviene a alguien? ¿No le conviene a nadie? Yo personalmente pienso que no le conviene a nadie. Pienso que es el clásico punto que mata a los dos al mismo tiempo y posiblemente ninguno se clasifique por haber empatado este partido. Veremos al final, tengo razón o me equivoco. Síganme, vamos a hablar de todos los partidos. Este video más o menos va a durar 20 minutos. Supongo que los demás espero que dure lo mismo. Voy a hablar menos de cada partido por obvias razones, ¿no? Porque son muchos partidos. Así que síganme en TikTok, síganme acá, síganme en Spotify y nos vemos en la próxima, que posiblemente sea mañana. Y no digo posiblemente, va a ser seguramente mañana.